Muchas gracias, Filip, y muchas gracias también a la CONCAMIN, a Inteligencia México por esta invitación. Me siento muy honrada de participar en este importante evento y precisamente hablar del teletrabajo y hacerlo de una manera virtual y remota, ¿no? Me da muchísimo gusto. Y bueno, ¿por dónde comenzar esta charla? Me pareció interesante entender por dónde, déjenme nada más minimizar un poquito para poder ver bien mi presentación. Perdón, son los temas de la tecnología, pero bueno, ahí estamos. Bueno, me pareció interesante hacer, hablando de la evolución del teletrabajo, armar esta presentación en 3 bloques, digamos. Uno, hablar un poco de la historia, después hablar un poco de lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus y después hablar sobre la nueva normalidad. Y cuando hablamos de la historia, pues bueno, pensamos en que, perdónenme, no está avanzando mi pantalla. Ahí está. Bien, hablando de la historia, bueno, pues hace muchísimos años, miles de años, la gente tenía que trabajar en el campo, como obreros o como panaderos, herreros, en sus casas eran el lugar de trabajo. Después vino el Renacimiento, donde las oficinas públicas tenían todos sus archivos y la gente tenía que ir a trabajar porque tenía que cuidar de estos archivos. Y en la revolución industrial, pues los trabajos fueron llevados a las fábricas y a las oficinas. En la época de la Segunda Guerra Mundial, pues empezaron estos trabajos más de escritores, dibujantes, más creativos, donde la gente ya podía empezar a trabajar en sus domicilios. Y en 1973, Jack Niles, al que se le conocía como el padre del teletrabajo, derivado de una crisis económica en Estados Unidos, pues se le ocurrió preguntar por qué no, en vez de llevar a la gente al trabajo, llevamos el trabajo a la gente. Hizo una serie de conexiones de computadoras y logró hacer que se trabajara por primera vez de una manera muy parecida a lo que conocemos hoy como el teletrabajo. Esto, después de 6 meses, habían tenido un 80% de incremento en su productividad y habían ahorrado más de 5 millones de euros con una tasa de rotación del 0. Algunas de las empresas que ya han sido pioneras en estos temas, por supuesto IBM, que era pionera en todos los temas de las computadoras, instaló estas en las casas de sus empleados y empezaron a trabajar desde los años 80 ya de una manera remota. Sin embargo, en el 2017 decidieron el área de mercadotecnia que tendrían que regresar a trabajar a las oficinas porque decían que el trabajo en casa estaba coartando la productividad y la iniciativa y la innovación de sus colaboradores. AT&T lo implementó en los años 90 y AXA Seguros, la francesa, lo implementó en el 2013. Y todos ellos, por supuesto, pues con un incremento en el sentido de pertenencia. Pero hay precedentes en la historia de que incluso la productividad no está reñida con el trabajar en casa. Una prueba de ello es Isaac Newton. En 1665, la Universidad de Cambridge tuvo que cerrar temporalmente sus puertas debido a la propagación de la peste bubónica. Y pues Isaac Newton tuvo que trabajar desde casa y fue ahí donde descubrió el cálculo y la teoría de la gravedad. Entonces, pues no, la creatividad no está peleada con el trabajo en casa. Y en el 2019 ya empezaba a haber algunos artículos en la Ley Federal del Trabajo, ya se incluyó en la Ley Federal del Trabajo la forma de manejar o de cuidar el trabajo en casa, aunque todavía existen muchas áreas de oportunidad, todavía creemos que se puede mejorar. Pues vemos que el 61% de las personas, de acuerdo a un estudio de Citrix, el 61% de las personas en México indican que no les es permitido todavía trabajar de manera remota. Y bueno, pues a través de toda esta historia, los líderes han venido imponiendo este miedo, esta falta de confianza a la gente, han sido escépticos y desconfiados de esta forma de trabajo. Y pues bueno,
nos llegó el coronavirus, nos cayó a todo el mundo. 2019 para muchas partes del mundo, para México en el 2020. Y esto nos obligó a tener que trabajar de una manera en casa repentina para mucha gente que no tenía eh, las habilidades ni el equipo para poder trabajar en casa, sin embargo, lo tuvieron que hacer de una manera repentina. Esto que había sido rechazado por muchos líderes durante muchos años, pues hoy se volvió una verdadera necesidad. Y de acuerdo al Great Place to Work, definen al home office como una prestación, pero definitivamente esto ha cambiado radicalmente. Hoy se ha demostrado en esta contingencia, sobre todo, que no es una prestación necesariamente, son mecanismos es un mecanismo que las empresas han tenido que implementar de una manera urgente e inmediata para poder subsistir. Y los negocios que estaban preparados para esto, ¿no? Algunos como los que ya mencionamos, pero muchos otros que ya utilizaban o hacían el trabajo remoto, estuvieron más preparados para enfrentar esta contingencia, pudieron dar resultados mucho más rápido que aquellos que no lo tenían y que todavía están en algunos casos buscando la forma de poder implementarlo, ya sea por los equipos o capacitando a su personal. Y bueno, ya inicia la escalada hacia la nueva normalidad. Esto, las autoridades sanitarias mexicanas nos indicaron que a mediados de junio comenzarán a retomarse las actividades en México, no necesariamente porque el coronavirus o la pandemia haya pasado, sino por un tema más bien económico. Sin embargo, se prevé que podamos estar más cerca de la nueva normalidad, cercano a agosto, septiembre. Desde mi muy particular punto de vista, yo no creo que esto sea la nueva normalidad, incluso ni siquiera a fines de este año. Probablemente el año que entra empecemos a ver algo de la nueva normalidad. Y cuando hablamos de marca, empleador y reputación, podríamos pensar que es algo superfluo, que no deberíamos de estar hablando de esto en medio de una contingencia y sobre todo tan importante como la que estamos viviendo, pero es justamente aquí cuando las empresas tienen que buscar y cuidar su reputación. Sabemos que ha habido muchísimas situaciones en el mundo y que las empresas han tenido que cerrar por situaciones económicas, por necesidad, pero aquellas que han podido tener, que pueden continuar, es súper importante que sigan cuidando a su gente, que sigan cuidando la forma, el trato, porque al final del día, cuando pase toda esta pandemia, las empresas no van a hacer medidas realmente al exterior por sus resultados, sino por cómo trataron a su gente. Y en un anuncio reciente, Twitter informa que va a instaurar ya el home office para todos sus empleados de manera permanente, más allá de la pandemia. Es empresas que ya están adoptando esta modalidad de manera permanente. Y de acuerdo a un estudio de Udemy, que es una de las plataformas más importantes en el mundo de aprendizaje, indica que el 75% de los empleados mexicanos se plantea trabajar con más frecuencia desde casa debido a este temor pues perfectamente fundado de contagiarse del coronavirus. Y los millennials, que ya sabemos que siempre han buscado esta forma de trabajo en casa, es parte de su esencia, de su ADN, pues en el 77% los millennials quieren mantener el home office, mientras que para los baby boomers queremos, aunque yo no estoy tan de acuerdo, yo sí creo en el trabajo remoto y soy una convencida de que es algo productivo, pero el 59% de los baby boomers todavía tienen ciertas dudas de que esto pueda llevarse a cabo de una manera exitosa, quizá por su forma de trabajo de hace muchísimos años. ¿Y qué sucederá con esta contingencia? ¿Qué sucede y cuál es la perspectiva del colaborador? ¿Cómo se siente nuestra gente trabajando de esta manera? El que se haya puesto el teletrabajo, ya lo decíamos, de una manera abrupta, tan radical, a veces sin poder estar preparados en términos de conocimientos, habilidades y tecnología, pues no es ninguna excusa para dejar de preocuparnos de nuestra gente. Nuestra gente se ha demostrado que está viviendo realmente épocas de estrés, como lo estamos viviendo seguramente también nosotros. Este aislamiento prolongado, estas noticias adversas que escuchamos constantemente
el incremento de contagios, las muertes, cómo sigue incrementando cierres de empresas, incluso la violencia, la inseguridad que se ha dado por todo esto. Además de las condiciones en las que está trabajando la gente, he tenido oportunidad de platicar con gente que trabaja en condiciones pues difíciles, ¿no? A veces en lugares muy pequeños, una familia muy numerosa, todos teniendo que compartir el internet, todos trabajando en un mismo escritorio, con todas las distracciones. Algunos incluso han tenido que utilizar el baño como su área de trabajo. Y esto, adicionalmente, tener que trabajar jornadas mucho más amplias. Hemos visto que las jornadas se han ampliado muchísimo, lo que ha ocasionado mucho estrés en la gente. Y desgraciadamente y terriblemente esto ha incrementado también la violencia intrafamiliar, que probablemente ya la había, pero al convivir 24 horas, al estar confinados de esta manera, pues hay gente que adicional pues seguramente el alcoholismo o pues otras formas de patologías, pues la gente ha vivido violencia intrafamiliar. Disculpen ustedes si oyen a mis perritos, pero bueno, eso es parte del home office. Y bueno, los empleados, podríamos pensar que todo lo que acabamos de escuchar, que todo lo que la gente vive no es responsabilidad de las empresas, pero sí lo son. No olvidemos que la gente está trabajando para las empresas, aún estando en su casa, pero están trabajando para las empresas y siguen siendo responsabilidad de los patrones. Es importante que los patrones y las empresas cuiden del bienestar de sus colaboradores, cuiden en la mayor parte, en la forma en la que les sea posible, la forma en la que puedan hacer un trabajo exitoso. Se indica que parte de estos problemas que enfrentan los colaboradores, ya decíamos, el horario de trabajo excesivo, el control excesivo de los jefes, ya sea por desconfianza y que están constantemente monitoreándolos, o por un exceso de trabajo que se ha dado justamente por la misma pandemia. Pero no olvidemos que la NOM 035, donde se miden los riesgos psicosociales, sigue vigente y ahora seguramente con mucho más rigor, por lo que las empresas deberán de tener mucho más cuidado de mantener la salud y el bienestar de sus colaboradores. Y en este cambio, pues estamos hablando de un cambio de mentalidad, no solamente en los líderes, en las organizaciones. Será importante que los líderes incluyan en su diálogo con los colaboradores ahora en el teletrabajo, hablar de la misión, de la visión de la empresa, de la filosofía. Esto indudablemente ayudará a que la gente mantenga el foco en lo que debe de hacer, pero también en el sentido de pertenencia de la organización. Y aunque no voy a ahondar, voy a tratar de no ahondar mucho en esto, pero no puedo, porque nuestra compañera Karen va a hablar en su siguiente ponencia de ello, pero no podía dejar de tocar el tema del liderazgo y voy a tratar de hacerlo de una manera breve, pero me parece que es súper importante. Algunas de las competencias que se espera de los líderes, sobre todo en esta contingencia, es la empatía, realmente ponerse en los zapatos de otro, entender cómo lo están viviendo, la confianza que requerimos de saber que ahora nuestra gente está trabajando por objetivos y no necesariamente por horas atrás de la computadora o en un escritorio, asegurar que haya comunicación y claridad en los mensajes, validar que los mensajes son recibidos adecuadamente, una agilidad y flexibilidad no solamente de parte del líder, pero sino también que ayuden a los colaboradores a que de la misma manera se puedan adaptar rápidamente a todos estos cambios. Algunos tips para los líderes, interesarse por el bienestar me parece que es uno de los temas críticos, un poco compartir mi experiencia en este aspecto es cuando tienes estas reuniones con el equipo y te das un espacio, no sé, una vez a la semana, cada 15 días, cada vez que ustedes lo decidan, para realmente hablar sobre la gente, para preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo están viviendo esta situación, tratar de dejar el trabajo a un lado. En mi experiencia hemos podido incluso compartir y presentarnos a la familia, hemos identificado que hay miembros de la familia que tocan instrumentos, que saben cocinar y hemos compartido mucho más allá del trabajo, lo que nos ha ayudado incluso a hacer
uniones más cercanas dentro del ámbito laboral. En términos de comunicación, asegurar que se da una comunicación de acuerdo al estilo también de nuestros colaboradores, comunicarnos de manera efectiva, ya decíamos, asegurar que el mensaje está dado adecuadamente, expresar optimismo y esperanza, pero siempre de una forma transparente, no prometer lo que no va a ser, pero siempre dar esta luz al final del camino. Establecer límites en el entorno laboral y personal, ya decíamos, importante respetar a la gente en sus áreas y en sus espacios de descanso. Yo les comparto que incluso mi equipo en estas sesiones que platicábamos, mi equipo me comentó que ahora existe una forma, yo no la sabía, en la que se pueden programar los correos electrónicos para que tú lo haces un día y lo puedes mandar al día siguiente. Esto yo les decía, pero bueno, yo les mando el correo en la noche, eso no quiere decir que ustedes lo tengan que leer en la noche, pero ellos me decían, me siento preocupado porque lo leo y no puedo evitar contestarlo. Entonces, una manera en la que hemos estado empezando a trabajar es programar los correos electrónicos y creo que ha sido bastante efectivo. Apoyos a los colaboradores, algunas empresas han implementado líneas de ayuda, ayudas psicológicas o incluso psicólogos para ayudar a sacar al estrés que vive nuestra gente. El trabajo en equipo, hacer programas para que los equipos también puedan trabajar entre ellos, a lo mejor asignar mentorías de algún colaborador que tenga más experiencia con uno que no lo tenga tanto. Asegurarse que cuenten con el equipo necesario y las herramientas necesarias. En algunos casos, bueno, yo vi en estas pláticas que la gente trabaja en algunos casos en un banquito, incluso sin respaldo. Algunas empresas están permitiendo que la gente vaya, recoja las sillas de sus lugares, obviamente con responsivas, incluso los monitores, para trabajar de una manera más adecuada. Recordemos que siguen siendo nuestra responsabilidad los colaboradores. Crear rutinas de espacio físico, mental, ¿no? A lo mejor, ¿por qué no hacer alguna sesión en la videoconferencia y mientras tenemos una reunión, ¿por qué no hacer un poquito de ejercicio? Y para mí uno de los temas más importantes que es el crear la empatía. No hay nada tan poderoso en el liderazgo como el ser humilde, el ser vulnerable, el poder demostrar que el líder es humano y que vive lo mismo que podemos vivir los colaboradores en general. Esto crea una empatía, crea esta cercanía con la gente y sobre todo empezamos a trabajar en un entendimiento del mismo nivel. Es importante que aquí también los líderes compartan en momentos difíciles, cuando se han visto en situaciones complicadas, cómo han salido adelante para que siempre quede un mensaje optimista y positivo con sus equipos de trabajo. Y ahora hacia el equipo, hacia los colaboradores, algunos tips de cómo trabajar en esta pandemia. Pues bueno, el primero es establecer una rutina diaria, ¿no? Levantarse siempre a la misma hora, bañarse antes de trabajar, vestirse con ropa adecuada, puede ser cómoda, pero adecuada. Y por favor, siempre quítense el pijama. El cerebro necesita horarios, organización y rutina para trabajar de una manera adecuada. También pueden programar su espacio de trabajo mientras su lugar esté limpio, quitar papeles, quitar todo aquello que no estén utilizando. Ayuda al cerebro a poder concentrarse de una mejor manera. Ya decíamos de parte del líder, pero también de parte del colaborador, asegurarse que acuerdan el horario de trabajo con los líderes. Es posible que durante esta pandemia, pues hay gente que tenga hijos y que tenga que alimentarlos y que tenga que hacer tareas. Debe de acordarse con el líder si el horario de trabajo a lo mejor en vez de a las 8 empieza a las 10. ¿Es posible? Claro que es posible. El tema es que nos aseguremos de que cumplamos con ese horario en el que tenemos que estar disponibles para los líderes. Hay que buscar un espacio adecuado, que tenga buena iluminación, que podamos estar sentados cómodos, que evitar las mayores distracciones posibles. Garantizar que tengamos acceso a los archivos necesarios. Este es un tema muy importante porque hay políticas en las empresas donde probablemente no se puedan retirar ciertos documentos. Es importante, si no hay una política al respecto, validar, preguntar y pedir autorización para saber qué se puede llevar y qué no, para evitar algún tema posteriormente. El mantener el contacto con el jefe, con el equipo de trabajo, asegurar, preguntar cuáles son las prioridades,
asegurar la disponibilidad dentro de este horario y jornada laboral, no mezclar las actividades personales con las laborales, ¿no? A veces estoy trabajando, pero estoy limpiando, pero estoy sacudiendo, ¿no? Tratar de darle ese espacio, por eso acordar, ya decíamos con el jefe el horario, para una vez que estamos trabajando, estar disponible cuando nuestro jefe lo necesite. Acordar con la familia este espacio y el tiempo. Ya sabemos que es muy complicado y que seguramente vamos a tener alguna distracción, pero tratar de pedir y acordar con la familia que este espacio es para nosotros, para nuestro trabajo y tratar de evitar la mayor distracción posible. Si desconoces o no dominas la tecnología, es válido pedir ayuda. Es importante levantar la mano, decir, no me siento capacitado. Al final del día, esto fue una implementación, ya decíamos, abrupta, repentina, y es válido decir, no conozco la tecnología, levantar la mano para establecer este programa de capacitación y poder dar los resultados que se espera de nosotros. Hacer ejercicio y alimentarnos adecuadamente, ya decíamos que esto nos ayuda a mantenernos saludables. Y las tres premisas del trabajo, las tres Cs, el compromiso, el cumplimiento, la comunicación, esto nos va a asegurar un trabajo remoto de manera exitosa. ¿Y cuál es la nueva normalidad? ¿Qué es la nueva normalidad? Pues estamos atravesando todos nosotros por un hecho histórico, seguramente esto lo recordaremos pues hasta nuestros últimos días. Esta pandemia ha cambiado nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajar. Hemos tenido que aprender a convivir con ella, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos cuándo salga una vacuna, si es que saldrá la vacuna, o si alcancemos la inmunidad colectiva, no lo sabemos. Simplemente sabemos que estamos viviendo en un ámbito incierto y tenemos que aprender a vivir con ello. Lo que sí sabemos es que el mundo y las cosas no van a ser como antes. Pero esto no lo digo de una manera negativa, lo digo de una manera realista en la que tenemos que aceptarlo, adaptarlo y movernos hacia adelante para implementar los cambios que necesitemos. Esto nos ha ayudado también a romper barreras. Todo esto que hemos venido viendo de toda la historia que platicamos y que todos sabemos, esta resistencia de muchas organizaciones a utilizar el trabajo remoto, hoy es una necesidad, es una realidad y nos ayuda a romper estos paradigmas, estas creencias culturales, estos mitos o prejuicios que tenían muchas organizaciones. Hoy hay una claridad de que hay mayor productividad, hay una adecuada autogestión y el compromiso de los trabajadores ha sido indudable. Pero ¿cuál será la nueva normalidad? ¿Qué acciones deben de tomar las empresas y qué caminos y qué cambios tienen que hacer para poderse adaptar a esta nueva normalidad? ¿Estarán listas para el cambio? ¿Se tendrán que cambiar estas revisiones de desempeño que se hacían muy estrictas? ¿Tendríamos que buscar más el resultado por objetivos? ¿Están listos para un cambio cultural que se requiere en este momento y hacia el futuro? ¿Tendrán que cambiar políticas, formas de incentivos, formas de prestaciones? Probablemente las prestaciones que teníamos ya no tendrán que ser las mismas. Tendremos que enfocarnos más en los resultados, más que en el tiempo establecido atrás de una computadora. Y sin duda la flexibilidad y rapidez de adaptación va a ser que podamos lograr mejores resultados. En las aerolíneas, donde hemos visto que hay ya algunas ideas de cómo pueden hacer los cambios, en los cines, en los teatros, tendremos que buscar formas rápidas para poder hacer que nuestra empresa siga siendo productiva y no detener los resultados del negocio. Pero revisemos por qué sí vale la pena. ¿Qué es lo que nos dicen las tendencias? Algunas cifras, el 20% de las empresas, ha habido un 20% de disminución, de rotación de personal en las empresas, ha habido un 60% de reducción en el ausentismo del personal, el 62% de los empleados dicen que podrían trabajar de manera remota y el 35% de ellos dicen que cambiarían el empleo por una oportunidad de teletrabajo, mientras el 80% de la gente quiere todavía trabajar desde la casa, aunque sea una parte del tiempo. Y en otros datos, y ahora desde la perspectiva del empleador, el 95% de ellos dicen que el teletrabajo les ha ayudado a retener el talento y el 40% dicen que estaban preocupados por la escasez de talento,
pero que el teletrabajo ayudará a ampliar estas opciones geográficas donde podrán contratar gente de otros lugares y esta es una buena opción para poder retener talento. Y bueno, ¿cuáles son algunos beneficios de este teletrabajo? Sin duda, hay gerentes o líderes que nos indican que han tenido mejores resultados, más eficientes, con mejores estándares laborales. Hay un trabajo ininterrumpido donde la gente ya no tiene que trasladarse en el coche tantas horas, pueden tener mejor calidad de vida porque ese tiempo lo pueden utilizar para su familia, para hacer ejercicio. Hay una continuidad del negocio, ha sido claro que este teletrabajo ha sido crítico para que muchas empresas puedan continuar o puedan subsistir. Y reducción de costos, reclutamiento y capacitación, donde vemos que al haber menos rotación, pues también se gasta menos en términos de volver a reclutar y capacitar a las personas. ¿Y cuáles son los desafíos comunes de este trabajo remoto? Pues uno de ellos es la supervisión, la falta de supervisión cara a cara, ¿no? Siempre algunos líderes siguen con este estilo de quiero asegurarme de qué es lo que está haciendo y necesito verlo, pero también hay algunos colaboradores que dicen que les falta este contacto, que a veces el poder conseguir cosas se debe a que conocían a la persona y les ayudaban en ciertos aspectos. Esto se ha perdido un poco por el teletrabajo. Hay falta de acceso a la información, que ya es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Probablemente no tienen el documento, el archivo, la USB cercana. Hay un aislamiento social, sobre todo para aquellos más extrovertidos, quienes extrañan este contacto, el cafecito con los amigos, con los compañeros de trabajo. Hay distracciones en casa, como ya lo vemos y escucharon hace ratito, también en mi casa las hay. Y hay dificultad para colaborar entre colegas y clientes que a pesar de que existen todas estas herramientas como estamos hoy conectados, el Zoom, el Skype, el Meet, el Teams, todas las plataformas, nada sustituye la riqueza de este contacto personal entre la gente. Y bueno, ¿cómo explorar formas más flexibles del teletrabajo distintas a las actuales? No todo tiene que ser blanco y negro. Hoy experiencias nos dicen que podemos anticiparnos a tener un lugar, una forma de trabajo diferente. Seguramente habrá trabajos escalonados donde probablemente no podamos ver a la misma gente que veíamos anteriormente. A lo mejor a uno les toca el lunes y a lo mejor a otros el martes y ya no podremos verlos físicamente, pero tendremos la tecnología. Probablemente alguna forma sea trabajar las mañanas en la oficina y las tardes en casa. A lo mejor un día sí, un día no. Hay muchas formas, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser creativos, lo que tenemos que asegurar es no continuar con los contagios, evitar esto y sobre todo cuidar la salud de nuestra gente. Y pensando en este regreso a la normalidad y dicho con esperanza, un poquito con desesperación, ¿no? Cada vez nos queda más claro que las cosas no van a ser iguales, pero que las cosas todavía no están escritas. Estamos escribiendo este capítulo de manera conjunta. Lo que sí es un hecho es que hemos tenido la oportunidad de valorar a la familia, de extrañar a nuestros seres queridos, que en algunos casos están lejos, pero convivir con ellos que están cerca, aprender a valorar nuestra casa, nuestra familia, nuestros espacios que seguramente durante mucho tiempo no lo habíamos podido tener. Esta nueva normalidad va a tener tantas dimensiones como individuos, empresas y organizaciones que somos. Y para muchos esta contingencia ha sacado lo mejor de nosotros, ¿no? Ha ayudado a tener mejores comportamientos, a sentir gratitud, no solo por el hecho de estar vivos, de tener salud, de tener a nuestra familia, para muchos de nosotros afortunados en tener también un trabajo y aprender también lo que significa la empatía y la bondad. Pero para otros, desgraciadamente, ha sacado lo peor. Aquellos que no han tomado en serio las medidas sanitarias, que han sido rebeldes, que han continuado con su vida del día a día y hoy están contagiados o siguen contagiando a la gente. Y como ya lo decíamos hace rato, desgraciadamente aquellos que continúan con la violencia intrafamiliar. Y analizando la experiencia, pues bueno, esta nueva normalidad es aprender a convivir de una manera distinta, a ser abiertos, a mantener cercanía sin contacto,
a poder obtener nuevos hábitos en todos nuestros temas, en salud, en familia. Un minuto. Todo, y debemos ser flexibles ante las nuevas regulaciones, las nuevas formas de trabajo y la nueva convivencia. Debemos de adaptarnos a este mundo nuevo, sin duda es un mundo nuevo, no sabemos si mejor o peor, pero sin duda distinto. Al hablar de la nueva normalidad debemos analizar también las experiencias de los últimos meses, porque gran parte de la respuesta quizás se encuentra ahí. Muchísimas gracias a todos. Oye, Nuria, pues muchísimas gracias por esta ponencia. Yo creo que tenemos algunas preguntas para ti, así que paso el micrófono a Yoali para que te las hagan. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti. Nuria, pregunta a Alberto. ¿El teletrabajo en condiciones normales será más sencillo? ¿Será más sencillo, perdón? La pregunta era si es más sencillo. Perdón, no escuché bien, que si la pregunta era que si es más sencillo. Es correcto, que sí, en condiciones normales crees que sea más sencillo. Mira, definitivamente esta experiencia que hemos vivido nos va a ayudar a que esto sea más sencillo. Como decíamos, siempre vamos a tener que seguirnos adaptando, pero seguramente nos ha ayudado a que cuando regresemos a una nueva normalidad y esto sea parte de nuestra vida, ya tendremos la experiencia, ya tendremos la práctica y seguramente va a ser mucho más sencillo para todos. Gracias, Nuria. Otra pregunta nuevamente de Alberto. Nos pregunta, ¿el teletrabajo se podrá implementar en todos los sectores? El caso específico en manufactura. Gracias, Alberto. Mira, no, el teletrabajo no es para todos. Hay puestos que por la naturaleza precisamente del puesto no es posible hacer el trabajo, ¿no? No puedes llevarte la máquina de operación a tu casa y hay puestos que definitivamente tendrán que seguir siendo en el sitio donde está el equipo, pero hay muchas que sí pueden y que tenemos que buscar la forma de poderlo llevar al trabajo, pero definitivamente aquellos operadores y posiciones que su naturaleza no lo permitan, no podrán hacerse el trabajo remoto.